Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Seguimos, como es habitual, con estas clases de filosofía científica. Vamos a comenzar ahora con temas relacionados con la ética. Hasta ahora vimos, después de una pequeña introducción a qué es la filosofía científica, eh, vimos filosofía del lenguaje esencialmente, semántica. Luego vimos ontología, o sea, lo que antiguamente se solía llamar metafísica. Y luego epistemología y metodología de la ciencia. Ahora vamos a tratar de ocuparnos de aspectos de la filosofía más relacionados con el comportamiento humano, y las próximas clases van a estar dedicadas a ética y a estética. En particular, la aproximación que voy a hacer a la ética va a estar inspirada en la ciencia, como es eh, la característica esencial de este curso y de la filosofía que estoy impartiendo. Entonces, para la ética nos vamos a informar a partir de las ciencias biológicas y de las ciencias sociales fundamentalmente. ¿Mm? Bueno, permítanme ustedes comenzar, como es habitual, compartiendo pantalla. Aquí estarán viendo ya la primera slide y la voy a pasar a modo de pantalla completa. Bueno, a fin de evitar el tipo de problemas que tuvimos en la última clase, eh, donde había unas slides que no, por alguna razón no corrían, ya que las quise pasar directamente desde el programa Keynotes. Esta vez lo que voy a hacer es utilizar de nuevo PDF como venía haciéndolo habitualmente y que no tenía problema. Bueno, vamos a hablar, nuestro objetivo final es hablar de ética, pero vamos a empezar hablando de axiología. ¿Por qué? Porque la axiología es la teoría de los valores, ¿sí? La teoría que trata de explicarnos qué son los valores, sobre qué base nosotros valoramos y con qué criterio construimos una teoría de los valores. Sobre los valores va a descansar la moral, que son pautas de comportamiento creadas en las sociedades para poder proteger algunos valores. Las morales se construyen sobre bases axiológicas, sobre ciertas formas de valorar los elementos que hay en el mundo. Y luego vamos a pasar a la ética, esto es, a la teoría de la moral. Eh, ¿Cómo se justifican las distintas morales? ¿Cómo podemos comparar una moral con otra y cómo podemos llegar a construir una moral que esté de acuerdo con nuestro conocimiento y entender del mundo? Finalmente voy a hablar un poco sobre filosofía práctica, sobre acción, sobre cómo deberíamos actuar sobre una base ética, y voy a cerrar comentando sobre alguna visión que yo puedo llegar a tener sobre lo que entiendo como la buena vida, el buen vivir. Así que ese es más o menos el itinerario que vamos a seguir en las próximas dos clases. Bueno, cuando observamos los distintos tipos de animales dotados de sistema nervioso que hay en el mundo, lo que vemos es que los animales suelen eh, valorar o evaluar algunas cosas y algunos procesos que hay en el mundo. Otros directamente les son indiferentes. Algunos de ellos aprenden patrones de comportamiento si es que viven en una sociedad.
Y a esos patrones de comportamiento le solemos llamar principios morales. Incluso a veces actúan de acuerdo a esos principios morales. Si un animal fuese incapaz de evaluar absolutamente nada, entonces lo más probable es que su vida sea muy corta, porque no podría, por ejemplo, valorar un alimento con mayor contenido nutricional de uno y diferenciarlo de uno con menor contenido nutricional. Entonces eso probablemente lo llevaría a un déficit en ciertas vitaminas, a un déficit de proteínas y lo debilitaría, lo cual lo expondría a mayores peligros. De hecho, si no es capaz de valorar o de evaluar los peligros que hay en su derredor, es muy factible que caiga presa de un depredador o de situaciones que le pueden costar la vida. Eh, por otra parte, si el animal es social y no observa los patrones de conducta social del grupo al cual pertenece, puede terminar siendo castigado por otros miembros de ese grupo o segregado del mismo. Y si es un animal social cuya existencia depende de la coexistencia, la cooperación y eh, cierta competitividad dentro de un grupo, entonces el animal al verse separado del grupo, su vida también puede estar en juego. Entonces, en general, vemos en la naturaleza que todos los animales evalúan al menos algunos ítems de su entorno en algunos momentos. Y esos ítems suelen ser cosas, como por ejemplo alimentos, como por ejemplo bebida, como por ejemplo alguna situación que les permite ponerse a refugio de las inclemencias del tiempo, y también valoran ciertos procesos que ocurren en su derredor. ¿Sí? Por ejemplo, una madre valora digamos, el proceso por el cual sus crías van desarrollándose y trata de que ese proceso se realice de la mejor manera posible para que sus crías tengan la máxima chance de sobrevivir. ¿Sí? O sea, estas pequeñas observaciones que hago basados en la biología, básicamente son hechos sobre valores, moral y patrones de comportamiento. Son el punto de partida de lo que llamamos en filosofía ética, ¿no? Que es la filosofía del comportamiento moral, de por qué algunos seres vivientes tienen un comportamiento guiado por valores cuando viven socialmente. Muy bien. Eh, Como les dije, la aproximación que voy a hacer a la ética está informada, está basada en la observación científica y está también regida por la ontología que hemos aceptado, que es una ontología materialista. No voy a adoptar valores morales que sean impuestos, por ejemplo, por entidades inmateriales o supuestas entidades inmateriales o por mandatos de entes sobrenaturales. Vamos a tratar de explorar las implicaciones de la axiología y de la moral a la luz del conocimiento científico, o sea, conocimiento verificable sobre el mundo. En particular, me gustaría eh, recordar unas citas que sirven para inspirar la investigación eh, ética de los sistemas morales. Una de estas citas es de Spinoza, de la Ética, su libro Ética según el orden geométrico,
el libro 3, la proposición número 6, famosa, que dice: cada cosa se esfuerza en cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. ¿Sí? Eso es un resultado de una observación muy aguda que hace Spinoza del mundo a su alrededor, y él se da cuenta que las cosas tienden a perseverar en su ser, hacen pueda, lo que puedan dentro de sus capacidades para continuar existiendo. Existe, parece que hay como una especie de inercia existencial. Los, los organismos tienen la tendencia innata a tratar de perdurar, a tratar de continuar existiendo. Las otras dos observaciones son de Charles Darwin, de su libro Descent of Man. La primera es: un ser moral es aquel que es capaz de reflexionar sobre sus acciones pasadas y sus motivos, de aprobar a algunos y de desaprobar a otros. Y la segunda cita de Darwin, del mismo libro, Descent of Man, es la siguiente: la siguiente proposición me parece altamente probable, dice Darwin. Cualquier animal dotado de instintos sociales bien definidos, incluidos los vínculos afectivos de parentesco, llegaría inevitablemente a la adquisición del sentido moral o de la conciencia, cuando sus facultades intelectuales alcanzan o se aproximan al desarrollo que ha llegado el hombre. O sea, el comportamiento moral no es solamente un patrimonio de los seres humanos. Se observa comportamiento moral en, por ejemplo, sociedades de chimpancés, se observa comportamiento de tipo moral en sociedades de delfines, y también se ha observado en orcas, y se observan patrones de comportamiento moral en elefantes. Muy probablemente hay otros animales en la naturaleza que viven socialmente y tienden a desarrollar comportamientos morales. El estudio práctico de cómo son esos sistemas morales, bueno, cae dentro de una rama de la biología que debería estudiar los sistemas sociales y culturales de las distintas especies, de las distintas biopoblaciones en realidad. eh, Ese tipo de estudios son estudios incipientes porque son extremadamente interdisciplinarios. Normalmente tendemos a evaluar el comportamiento de otras bioespecies a partir de lo que sabemos de nuestro comportamiento eh, en un ámbito cultural y en un ámbito social determinado, haciendo extrapolaciones, lo cual es peligroso porque muchas veces eso puede llevarnos a un antropocentrismo que nos impida ver detalles importantes de desarrollos morales, sociales, culturales, que pueden ir en una dirección completamente diferente de los valores y los intereses que tienen los seres humanos. Por eso es muy importante mantener en claro la relatividad de los sistemas de valoración respecto de los individuos que valoran, cosa que vamos a tratar a continuación. Bueno, todos los animales normales, o sea, que están dentro de la norma en una distribución de población, en el sentido matemático de la expresión, se esfuerzan por alcanzar o conservar lo que vamos a llamar un estado de bienestar. Después vamos a ser más específicos sobre qué es un estado de bienestar. Ese estado de bienestar, sin embargo, tenemos que aclarar que no es el mismo para todos. Porque puede ser un estado de bienestar para mí, por ejemplo, puede ser algo extremadamente desagradable para otra persona. ¿Sí? Imagínense una persona que no le gusta leer, no le gusta este,
estar en un ambiente tranquilo escuchando música, sino que es una persona de acción, le gusta, qué sé yo, no sé, por decir algo, ¿no? Estar jugando al fútbol todo el tiempo, de un exceso de energía en su organismo, si lo ponen a hacer las actividades que hago yo, se vuelve loca inmediatamente esa persona, ¿no? Este, entonces, lo que para mí puede ser un estado de bienestar, no es un estado de bienestar para esa persona. La respuesta parecería ser de por qué esto es así, muy simple. Las necesidades de esa persona son muy diferentes de las necesidades que puedo tener yo. Y lo mismo aplica, por supuesto, a organismos pertenecientes a otras especies, con más razón aún. Bueno, en consecuencia, los animales normales valoran positivamente, o sea, encuentran bueno todo lo que necesitan para su bienestar y en primer lugar para su supervivencia, como señaló Spinoza. Si a ustedes de repente los ponen en una situación de vida o muerte, o sea, donde lo que está en juego es su supervivencia, es muy probable que prioricen el salvar su existencia sobre cualquier otra consideración respecto a cualquier otra cosa que ustedes valoran. Por ejemplo, no se van a preocupar si supongamos hay un incendio en su casa, no se van a preocupar por salvar quizá la mesa de la cocina o por salvar un documento de identidad si es que su vida realmente está en peligro, ¿sí? Si a veces algunas personas lo hacen, es porque también el conocimiento de la importancia relativa de las cosas tiene un efecto en nuestras valoraciones, como vamos a ver luego. Pero en general ponemos la supervivencia por arriba de cualquier necesidad, porque para tener una necesidad que nos lleve a valorar positivamente un ítem, primero tenemos que estar vivos, ¿sí? Entonces, en general, la supervivencia es considerado eh, el principal prerequisito para un estado de bienestar. Por supuesto que esto puede haber en sistemas morales evolucionados, en sistemas de valoración evolucionados, puede tener contraejemplos. Por ejemplo, yo puedo priorizar la vida de mi hija sobre la mía en una situación de extremo peligro, ¿sí? Pero son situaciones extremas. En general, en condiciones normales, de nuevo, la palabra normal en el sentido matemático, tenemos una función de distribución que tiene una norma, tiene un máximo, donde la mayor parte de los casos están alrededor de ese máximo, y después tenemos una distribución de, digamos, con muchos menores casos hacia hacia los otros dos extremos, ¿sí? Bueno, lo que voy a postular es que son entonces los deseos, ya sea biológicos, psicológicos o sociales, la raíz de los valores. Nosotros valoramos porque deseamos y deseamos cosas porque tenemos necesidades. Las deseamos para que las necesidades desaparezcan. Las necesidades suelen surgir de la pérdida de un estado de bienestar. Cuando el estado de bienestar se pierde, el organismo experimenta un déficit y entonces tendemos a tratar de compensar ese déficit. En esas condiciones, valoramos lo que nos ayude a recuperar el estado de bienestar, o lo que nosotros considerábamos el estado de bienestar. Y estas necesidades pueden ser de distinto tipo, pueden ser biológicas, como puede ser, por ejemplo, cuando uno siente hambre, bueno, lo va a actuar de tal manera de tratar de paliar el hambre. Si uno siente un dolor, va a actuar de tal manera de tratar de disminuir ese dolor. ¿Sí? Por ejemplo, uno naturalmente, cuando siente un dolor, adopta una posición del cuerpo en la cual minimiza el dolor. O sea, ahí claramente está mostrando que está considerando al dolor como un valor negativo, ¿sí? Como algo de lo cual uno desea deshacerse.
Mientras que en el otro ejemplo, el de la comida, si uno tiene hambre, considera a la comida como algo positivo, como algo bueno, como algo que desea para poder paliar el déficit, en este caso, que está indicando una función biológica este, a través de, el hambre. De la misma manera, digamos, la, uno puede valorar, por ejemplo, en determinada situación, alguna cuestión, digamos, psicológica. Por ejemplo, hay personas que evalúan enormemente la compañía de otras personas, ¿sí? Entonces, tienen una necesidad psicológica de estar acompañadas. Entonces, esas personas, ¿no?, buscan satisfacer el deseo de estar con otras personas juntándose eh, con otros seres humanos, ¿sí? Y también hay necesidades sociales. Por ejemplo, uno necesita trabajar para poder tener una entrada regular y desempeñar algún tipo de rol en una sociedad, ¿sí? O, por ejemplo, uno puede, en el contexto de una sociedad, querer tener una obra social, una cobertura médica que le permita acceder a ciertas facilidades, previendo que podría llegar a tener en el futuro necesidades relacionadas con la salud, con la pérdida del estado de salud, ¿sí? Bueno, entonces sostengo que las necesidades y los deseos son la raíz de nuestros valores. Si no deseáramos nada, si todo nos fuese absolutamente indiferente, si no tuviésemos ninguna necesidad, entonces básicamente no valoraríamos nada. Simplemente nos daría lo mismo todo. Ustedes dirán, bueno, pero yo puedo no tener ninguna necesidad y sin embargo valorar un libro. No, eso no es cierto. O sea, usted no tiene en ese caso ninguna necesidad primaria, ninguna necesidad, digamos, relacionada con su salud o con la homeostasis de su organismo, pero claramente tiene una necesidad psicológica generada por la curiosidad que lo lleva a tratar de satisfacer esa necesidad a través de la lectura, o tiene una necesidad de estética, de, por ejemplo, sufrir una experiencia estética a través de la lectura de un poema o de una novela. Eso lo vamos a discutir cuando veamos estética, pero en general tiene una necesidad. Si no deseara absolutamente nada, si no tuviese necesidad de ningún tipo, entonces todo sería indiferente. De hecho, no habría ninguna razón para actuar de una manera o de otra, ¿no? Porque uno actúa de una manera o de otra, en general, movido por las necesidades y por los deseos. Si uno no tuviese ningún acto volitivo, entonces simplemente sería eh, un- una especie de objeto inerte, ¿no? Algunos místicos aspiraron a ese estado. Por ejemplo, los estatuarios, ¿sí?, aspiraban a no tener ninguna clase de deseo, ni siquiera el deseo de moverse, ¿no? Entonces, bueno, por eso se les llamaba estatuario, eran como estatuas, estaban como inmóviles. Había otros que no llegaban a tal estado de ausencia de deseos, pero estaban bastante cerca. Yo ya les hablé en alguna clase anterior de los ramoneadores, por ejemplo, que en el siglo II y en el siglo III recorrían Medio Oriente tratando de volver a una condición animal, deshaciéndose de los deseos humanos, por ejemplo, de vivir en sociedad. Y los dendritas trataron de ir más atrás aún, volviéndose vegetales. Los dendritas vivían en los árboles y trataban de ser parte del árbol en el cual vivían, se alimentaban de hierbas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, eh, ninguno llegó al extremo de deshacerse de todos los deseos, al menos esos hombres tenían, y mujeres, algunas también eran mujeres, tenían aspiraciones respecto a lo absoluto y lo divino. Lamentablemente no tengo tiempo aquí de aunar en este tema, pero alguna vez quizá en una charla con Nicolás Pérez nos dediquemos a hablar
de los gnósticos y de los distintos anacoretas del desierto en los primeros años, en los primeros 2 o 3 siglos de la cristiandad. Un tema muy interesante. Bueno, la función de las normas morales es proteger precisamente el comportamiento basado en los valores, en dichos valores que se establecen por medio de las necesidades y los deseos. Eh, entonces, si hay un grupo de seres humanos que tienen valores similares porque comparten necesidades y deseos que son similares en el seno de una sociedad, es natural que traten de establecer pautas de comportamiento que los lleven a proteger esos valores, ¿sí? O sea, las cosas que valoran, los objetos que valoran. En general voy a postular que somos impulsados a actuar por nuestros valores, o sea, por los deseos, las voliciones y las necesidades que tenemos, y estamos limitados en nuestra acción por las normas morales que aceptamos, ¿m? No solamente por factores externos coercitivos, como podrían ser las normas legales. Las normas morales se diferencian de las normas legales en que no son, en general, no son eh, enforced, se dice en inglés, no son impuestas por la fuerza, ¿m? De un Estado o de una sociedad, sino que son libremente aceptadas por los individuos para optimizar su comportamiento dentro de esa sociedad y ser mejor aceptados en el marco de esa sociedad. Una persona que iba absolutamente sola en una isla desierta no tiene necesidad de normas morales, aunque sí va a seguir valorando y va a seguir teniendo necesidades y deseos, claramente, que lo van a llevar a esas valoraciones. Va a seguir valorando la comida, el agua fresca, va a seguir valorando su salud y muchas otras cosas. Lo que no va a tener son pautas morales de comportamiento porque no tiene obligaciones ni siente derechos respecto a otros seres humanos. Podría llegar a desarrollarlos respecto a otras biopoblaciones que haya en la isla, ¿sí? Bien, continuemos. O sea, no todos los valores son iguales o de la misma clase. Claramente, si los valores se fundan sobre las necesidades y los deseos, no toda necesidad y no todo deseo son similares. No es lo mismo un deseo o una necesidad surgida de una situación que pone en riesgo nuestra vida que un mero capricho o un pequeño gusto que nos queremos dar porque nos gusta el sabor, qué sé yo, por decir algo, del café, me da ganas de tomar un café, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es diferenciar valores que vamos a llamar primarios, que se originan en deseos que también vamos a llamar primarios, de otros valores de orden secundario o incluso de órdenes superiores, si están basados en otro tipo de necesidades. Entonces vamos a establecer una jerarquía de los valores de acuerdo al nivel de las necesidades o los deseos en los cuales se originan, ¿sí? Vamos a definir derechos y deberes básicos, en particular los que son asociados a los valores que vamos a considerar como básicos o primarios, ¿sí? Y luego vamos a definir toda una jerarquía de valores en base a necesidades de orden menor. Los derechos y los deberes, ¿qué son? Son básicamente garantías, los derechos, y obligaciones que son otorgados en un contexto social, ¿sí?
O sea, los derechos, yo no voy a aceptar la teoría del derecho natural, de que existen los derechos en el mundo natural, ¿sí? Lo que yo pienso es que los derechos y los deberes, o sea, las garantías y las obligaciones, alguien las tiene que otorgar. Entonces, en el marco de una sociedad, bueno, hay un acuerdo en reconocer como derechos, o sea, dar garantías a, a ciertos, eh, a ciertos, eh, a ciertas, a la paliación de ciertas necesidades. Y las obligaciones es la imposición, también en este caso por el contexto social, por, este, la actividad de otros seres humanos, de ciertas actitudes que se deben tomar si uno ha de ser un agente moral. Entonces, los derechos y las obligaciones morales son otorgadas por seres humanos que forman parte de una sociedad. Los derechos y las obligaciones, por lo tanto, van a cambiar de una sociedad a otra e incluso pueden cambiar dentro de una misma sociedad a lo largo del tiempo. Por eso los seres humanos están permanentemente luchando por ampliar su esfera de derechos, lo cual va a tener su correlación en la ampliación de también deberes, porque cuando se aumentan los derechos, bueno, esos derechos van a necesariamente tener su contraparte en deberes que uno va a tener que cumplir para ser merecedor de esos derechos. Así, por ejemplo, se ha logrado, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, lograr muchos avances en la lucha de que en las sociedades, al menos occidentales, se otorguen derechos a las mujeres que sean iguales a los derechos que tienen los hombres. Y eso a su vez impone un montón de obligaciones. Por ejemplo, impone la obligación de respetar un montón de pautas que surgen de la otorgación de esos derechos. Lo importante es que quienes conceden derechos e imponen deberes son los seres humanos, ¿sí? No es que vienen de nacimiento con la gente y no es que hay un Dios que los baja a la tierra y dice, bueno, estos son los derechos y estos son los deberes que ustedes tienen. Los imponen los seres humanos y por eso a veces hay derechos que faltan, a veces hay, para una determinada sociedad, hay deberes que sobran o viceversa. Puede haber derechos que estén concedidos sin que realmente sean necesarios para la prosperidad dentro de una sociedad e incluso pueden atentar contra esa prosperidad. Y lo mismo puede pasar con los deberes, ¿sí? En general, dado que son otorgados por seres humanos, es por eso que podemos luchar por nuestros derechos y exigir que se cumplan nuestros deberes en un contexto social, ¿sí? Ejemplos históricos de luchas por los derechos y por el cumplimiento de los deberes, bueno, los dan a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa a la sublevación de Espartaco contra los romanos, que luchaban por los derechos, un derecho realmente muy básico, que es el derecho de la libertad, a la libertad, este, o digamos, por las luchas sindicales que se dieron en el siglo XIX, durante el auge de la revolución, de la primera revolución industrial, la primera y la segunda revoluciones industriales. Bueno, precisamente la razón para luchar por derechos y exigir que se cumplan las obligaciones viene en que hay a quien reclamarle eso, ¿sí? Seres humanos. Si fuese Dios el que nos da los derechos y las obligaciones, o si fuesen innatas y vendrían directamente con las personas cuando nacen, entonces no habría nada por lo que luchar, ya tendríamos esos derechos. A lo sumo habría gente que digamos, los viola y trataríamos de evitar esa violación, pero ese no es el caso. Bueno,
En el mundo entonces, el mundo real, en el mundo material, no hay valores en sí mismos. Como de la misma manera que tampoco hay formas sin algo que tenga una forma, no hay formas en sí mismas, ni hay funciones matemáticas en sí mismas. Son todas estas cosas ficciones que crean los seres humanos para guiarse en el mundo. Las matemáticas nos ayudan, como vimos, para hacer representaciones lo más exactas posibles de procesos y de cosas del mundo. Eh, las formas son siempre inseparables de los objetos de los cuales esas formas son manifestación. Un objeto tiene que tener alguna clase de forma. No hay formas en sí mismas. De la misma manera, no hay valores en sí mismos si nosotros no los proyectamos sobre las cosas. Los proyectamos ¿por qué? Porque nos sirven para poder guiarnos, para poder comportarnos de una determinada manera, ¿sí? Salimos a buscar las cosas que valoramos y nos escapamos de las cosas que no valoramos o que valoramos negativamente. ¿Sí? Eh, si ustedes, por ejemplo, se ponen a analizar un plato de comida, no van a encontrar en ningún lugar el valor del plato de comida. Podrán encontrar el peso de la comida, podrán encontrar el valor nutritivo de la comida para un determinado tipo de organismo, podrán analizar la constitución, podrán ver cómo es el plato que la contiene, pero en ningún lugar van a encontrar una cantidad medible asociada al valor. ¿Sí? De hecho, ese plato de comida para una persona que está totalmente saciada puede no tener ningún valor y para una persona que está pasando hambre puede ser infinitamente valioso. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hay no son valores, sino hay organismos que evalúan ciertas cosas, entre ellas a ellos mismos. Por eso, como nos valoramos mucho a nosotros mismos, tratamos de perseverar en nuestro ser. Cuando los organismos, así como las cosas valoradas, se encuentran en ciertos estados o sufren ciertos cambios. Yo puedo valorar una comida si está caliente y valorarla mucho menos si está fría o si está en mal estado, ¿sí? Entonces depende de la valoración que hacemos, del tiempo, del estado de la cosa valorada y del estado del sistema que valora, ¿sí? Si yo tengo muchísima hambre, me puedo comer la comida aunque esté podrida, ¿sí? Ahora, en una situación normal, voy a tender a rechazar una comida que esté podrida, porque voy a pensar que, bueno, quizá eso, más allá del disgusto instintivo que me produce, me puede perjudicar en la salud. Ahora, si estoy muriéndome de hambre, bueno, el perjuicio que va a causar en la salud va a ser mínimo comparado con el hecho de morirse de hambre, ¿no? Entonces, en una misma persona puede valorar un mismo ítem de distintas formas de acuerdo al estado de la persona o al estado del ítem, ¿sí? Por ejemplo, en un momento yo puedo considerar que valorar negativamente la lluvia, porque tengo que salir a hacer una serie de trámites y es un impedimento para que ejecute los trámites. Ahora, si estoy en mi casa leyendo el libro, escuchando música clásica y miro por la ventana, me gusta ver que llueve, ¿sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando de una necesidad psicológica, ¿no? Una necesidad menor. Pero fíjense que el mismo proceso, que es el proceso de la lluvia, lo puedo valorar en forma disímil en circunstancias mías diferentes, ¿sí? Bueno, en otras palabras, lo que es valioso lo es siempre para algunos organismos, ¿sí? En ciertos estados y particularmente en estados de privación que originan las pulsiones que motivan a la acción, ¿sí? Entonces, si yo tengo un estado de privación, voy a tratar de actuar en función de evoluciones que van a surgir como consecuencia de esas privaciones, de esos déficits, de esas necesidades, de una determinada manera, tal que voy a tratar de disminuir el déficit, voy a tratar de paliar la necesidad. Y al hacerlo, voy a valorar aquellos ítems que me permiten
realizar esa disminución del déficit. O sea, el, la necesidad nos lleva a la acción y actuamos guiados por las cosas que valoramos. Y fíjense que además vamos a valorar en función del conocimiento que tengamos. Una persona que conoce valora mejor que una persona que no conoce. Una persona que no conoce puede, por ejemplo, dejar ítem valioso simplemente por ignorancia. Puede no reconocer como alimento algo que lo es, puede no reconocer como extremadamente útil para su supervivencia algo eh, que lo es, pero fundamentalmente no tiene conocimiento de esa cuestión. Supongamos que ustedes están perdidos en la selva y tienen no sé, una infección y hay una planta por ahí que tiene propiedades tales que son antibióticas, ¿no? Y ustedes no tienen el menor conocimiento de biología, entonces, bueno, pueden dejar pasar, no valorar esa planta, porque simplemente ignoran cuál es la función que puede llegar a desempeñar en la disminución de, el dolor, el déficit o el problema que ustedes tienen. Entonces, fíjense que depende la valoración del estado de uno, no solo del estado físico, también del estado intelectual, ¿sí? Una persona con formación y una persona inteligente va a valorar mejor que una persona ignorante y que no está acostumbrada a pensar racionalmente. Las personas irracionales tienden a valorar en forma incorrecta y a cometer numerosos errores a la hora de actuar. La razón es que no están haciendo un análisis adecuado de las situaciones que les permitan discernir qué es lo beneficioso o no para sus objetivos. Y muchas veces la ignorancia nos lleva a asociarnos con lo que nos hace mal, ¿sí? Ya sea desde el tabaco a una persona completamente tóxica. Entonces, los valores no son cosas, no son estados de cosas, no son propiedades o no son procesos en las cosas. Estos son los portadores de valores, o sea, los objetos de valoración para algún sujeto que valore, sea humano o no. ¿Sí? Yo puedo valorar una banana y un chimpancé puede valorar la banana de la misma manera que la valoro yo, ¿sí? Ahora, la banana no es un valor, es el objeto valorado por mí y por el chimpancé, ¿sí? O sea, el valor es una ficción que a mí me guía, y yo le asigno un valor a la banana dentro de una escala de valores que yo tengo, el chimpancé hará lo mismo, y en base a eso nos comportaremos, ¿sí? Si yo veo que el chimpancé está desesperado por comerse la banana, yo no me voy a poner a pelearme con el chimpancé por la banana. Entonces, valoramos en forma diferente ese ítem. O sea, el ítem no era el valor estaba en nosotros, el valor lo proyectamos nosotros. En el mundo, insisto, no hay valores, ¿sí? En el mundo lo que hay son sujetos que valoran, ¿sí? Y valoran muchas veces de forma diferente. ¿Por qué? Porque los sujetos son diferentes. Los portadores de valores son las cosas valoradas, los procesos valorados, los estados valorados. O sea, los valores son ficciones atribuidas a objetos de cierto tipo por organismos de cierta clase y que se encuentran en ciertos estados. De aquí que esta teoría del valor, o sea, esta axiología que yo les estoy presentando, es una axiología ficcionalista, ¿sí? De la misma manera que era ficcionalista la teoría de la verdad que vimos en semántica, y de la misma manera que yo defiendo una teoría ficcionalista de las matemáticas. No sostengo que en el mundo haya verdades, lo que sostengo es que hay enunciados a los cuales nosotros les asignamos un valor de verdad. No sostengo que en el mundo haya números,
lo que sostengo es que nosotros, los seres humanos, creamos sistemas numéricos para poder manejarnos mejor en el mundo, para poder pensar matemáticamente acerca del mundo. Con los valores es lo mismo. La razón por la cual soy ficcionalista en todos estos aspectos es precisamente porque soy materialista. No creo que los valores sean ideales, cosas ideales que están ahí en un mundo de las ideas, del cual nosotros tenemos una intuición, ¿sí? Creo que son inventos nuestros. De la misma forma pasa con las verdades o las cosas matemáticas, ¿sí? Entonces, a mí me resulta como materialista natural postular una teoría ficcionalista de los valores, ¿sí? Hay personas que tienen una filosofía diferente, piensan que los valores son entidades, ¿sí? Bueno, a ellos les cabrá probar de alguna manera la existencia de esas entidades. Tendrán que demostrar que además de existir en el mundo cosas como la Vía Láctea, como la galaxia de Andrómeda, como la estrella de Betelgeuse, como las cebras, como los escritorios, como los libros, como los seres humanos, como las hormigas, además están los valores, ¿sí? Eso, la carga de la prueba va a caer en quien sostenga que eso existe. De la misma manera que si alguien sostiene que existen los unicornios o que existe Dios, la carga de la prueba cae sobre esa persona, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una definición un poquito más formal. Vamos a decir que un objeto A es valioso en su aspecto B para el organismo C con el objetivo E en la circunstancia D a la luz del conocimiento F si satisface una necesidad o deseo de C. Les recuerdo que C era el organismo. Vamos a revisar un poquito esta definición. O sea, un objeto A, ese objeto puede ser una cosa, un estado, un proceso. ¿Mm? Es valioso en su aspecto B. ¿Por qué su aspecto B? Y porque uno puede no valorar todos los aspectos de algo, ¿sí? Uno puede valorar solamente un aspecto, ¿sí? Yo puedo valorar, qué sé yo, no sé, el sabor de la banana o la función nutritiva que tiene la banana, pero no valoro por ahí la forma de la banana, o no me gusta la cáscara de la banana, o no me gusta cierto aspecto de la banana, ¿sí? Entonces, hay algún aspecto de las cosas que valoramos y a veces otros aspectos que no valoramos. Yo puedo valorar un libro y puedo valorar, por ejemplo, mucho el contenido del libro, pero me parece que la encuadernación del libro es una porquería. Y la próxima vez que me compre el mismo libro lo voy a comprar en una encuadernación mucho mejor, ¿sí? Más si ustedes son bibliófilos, bueno, van a tener un gusto por el libro estético más allá del placer este, que les dé la lectura, ¿sí? Por el objeto en sí del libro. Entonces, bueno, van a valorar distintos aspectos de una misma cosa, de un mismo proceso o del estado de algo, ¿sí? Para un organismo C, porque siempre es un organismo el que valora, que tiene un objetivo E. No es lo mismo lo que yo voy a valorar si mi objetivo es uno que si es otro. Por ejemplo, hoy di el ejemplo de la lluvia, ¿sí? Bueno, supongamos que yo tengo, de repente, no sé, alguien se descompensa en mi casa y tengo que salir corriendo para el hospital. Me va a importar tres pitos que llueva o no, ¿sí? Ahora, eh, ¿eso por qué? Porque tenía un objetivo que está muy por arriba de cualquier relación que yo pueda tener con el proceso de la lluvia. El objetivo es llegar al hospital lo antes posible. La lluvia me es indiferente en esas condiciones, ¿sí? Entonces, ese objetivo anula lo que en otras circunstancias por ahí me hubiera llevado a ponerme un piloto, a tomar un paraguas para no mojarme, tomar ciertas precauciones, ¿sí? Entonces, el objetivo es importante y también las circunstancias es importante, porque en una circunstancia yo puedo valorar algo y en una circunstancia distinta esa misma cosa puedo no valorarla, ¿no? Bueno, si estoy saciado no voy a valorar la comida, mientras que si tengo hambre sí la voy a valorar. De hecho, la gente que nunca ha pasado hambre tiende a ignorar el valor de la comida, lo toma como algo natural. Eso es, por ejemplo, común en chicos pequeños que han sido criados en la abundancia, lo toman como algo natural y ni siquiera se dan cuenta.
del valor de la comida, ¿sí? Muchas veces los padres tenemos que explicar, ¿no?, que no es quizá la situación usual el tener las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Para que aprendan a vislumbrar la posibilidad de un déficit de eso que ellos no están valorando y que se den cuenta de que en determinadas circunstancias eso que no valoran puede transformarse en algo extremadamente valioso. Luego dice, a la luz de un conocimiento F, y de nuevo, porque si yo conozco voy a valorar mejor, ¿sí? eh, no sé, supongamos que alguien valora los cigarrillos. Y bueno, pero si esa persona tuviese un conocimiento profundo del efecto que el cigarrillo causa en su organismo, quizá la valoración que hace del cigarrillo sea diferente. Por ahí no puede dejar de fumar porque tiene una dependencia, pero la valoración en sí va a cambiar, ¿sí? Por eso el conocimiento es extremadamente importante a la hora de valorar. Y como lo que valoramos es lo que nos lleva a nuestra acción, entonces es extremadamente importante el conocimiento para actuar en el mundo, ¿sí? Y este proceso de valoración, dice en la definición, digamos, este, se adjudica, se hace, se implementa si el objeto valuado, valorado, satisface una necesidad o deseo del organismo que eh, valoró. ¿Mm? Entonces, fíjense que no es un proceso simple el proceso por el cual valoramos, sino que implica un montón de factores. Esos factores pueden cambiar de una sociedad a otra, pueden cambiar de un momento a otro, pueden cambiar de una persona a otra persona. ¿Mm? De ahí que muy pocas valoraciones son completamente universales, si es que hay alguna. En resumen, los juicios de valor se suelen representar, ¿sí?, por medio de relaciones binarias al menos, ¿sí? Ahí se implican, pero la palabra correcta es representar. O sea, por lo menos tienen la forma B de A y de B largo, ¿no? Donde A es el objeto que valora y B, no, perdón, A es el objeto valorado y B es el objeto que valora, ¿sí? Y, digamos, en un caso más de representación, eh, más profunda, tenemos que incluir otras variables en esa relación que indican los estados, los objetivos, las circunstancias, los conocimientos, etcétera, y la cantidad de cosas que podemos llegar a valorar. Si logramos cuantificar los valores, o sea, si podemos transformar esa relación en una función, entonces lo que vamos a tener es una función que va a aplicar n tuplas de objetos a ciertos números que van a ser una escala de valoración, ¿sí? Normalmente lo usual es tener una escala que tiene en el cero la indiferencia, o sea, uno no se abstiene de realizar una valoración, en el uno un objeto máximamente valioso y en el -1 un objeto mínimamente valioso o desvalioso, ¿sí? Por desvalioso voy a querer decir algo que evitamos, algo de lo cual escapamos, ¿sí? Por ejemplo, escapamos de las amenazas, escapamos de los peligros, escapamos de la violencia, escapamos de la guerra, escapamos de montones de cosas, ¿sí? Entonces, a esas cosas les adjudicamos una valoración negativa, ¿sí? Por supuesto, de nuevo, hay gente que puede valorar positivamente algo y otra gente que lo valora negativamente. Si ustedes están bombardeando a una población que está bombardeando, estará valorando positivamente el bombardeo.
Mientras que está siendo bombardeado, dudo que valore positivamente ese bombardeo. Y es el mismo hecho que está siendo valorado en forma diametralmente opuesta por individuos que están, en este caso, enfrentados, ¿sí? Fíjense que también hay una dependencia del tiempo, ¿sí? Porque todos estos sistemas, tanto el objeto que va a ser valorado, como el organismo que valora, como el objetivo, como la circunstancia, como los conocimientos, son todas cosas materiales. Entonces, como son cosas materiales, evolucionan con el tiempo, y como evolucionan con el tiempo, también el valor evoluciona con el tiempo, la valoración, ¿sí? La acción de valorar. Entonces, la forma general de una función de valor numérico es esta que ustedes ven aquí. O sea, es una aplicación que a un conjunto de objetos, a un organismo que valora, a un conjunto de unidades y a un instante del tiempo le asigna un número real, que puede estar en el intervalo, como les dije, de -1 a 1 en un cierto sistema de valoración. Ahora, en otro sistema de valoración, quizá a alguien se le ocurra, bueno, lo hacemos entre, no sé, 1000 y -1000. Bueno, es lo mismo porque se pueden, por una transformación, se pueden convertir unos a otros. De la misma manera que ustedes pueden convertir la medida de la temperatura de grados Fahrenheit a grados centígrados o a grados Kelvin, ¿sí? Muy bien. A, ahí en esa función de valoración, es la colección de los objetos portadores de verdad. B es la colección de organismos que valoran. Y luego los otros factores restantes son el producto cartesiano hasta n de cosas, propiedades, estados, procesos que pueden entrar en la valoración. U va a ser un conjunto de unidades, porque podemos asignar unidades a los valores. Y el tiempo, el t, la t indica un intervalo de tiempo que, como ya les dije, es eh, importante porque los sistemas que valoran son materiales y por lo tanto evolucionan. Lo que yo valoraba de niño, quizá no lo valoro de la misma manera ahora. Por ejemplo, yo apreciaba mucho cierta literatura de ciencia ficción, pero la leo ahora, no todas, por supuesto, pero alguna de ellas, sobre todo los, las historias más pulp de los años 40 y fines de los años 30, y la forma literaria ya, digamos, me resulta ilegible, básicamente, o sea que ya no la valoro de la misma manera que la valoraba cuando era un niño, ¿sí? Ahora, los valores cuantificables por medio de funciones son excepcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general las valoraciones que tendemos a hacer son cualitativas. Obviamente, podemos hacer sistemas de valoración cuantitativa, pero eso requiere un conocimiento exhaustivo tanto de lo que valora como de lo valorado, cosa que no es común. En general, los seres humanos, cuando nos manejamos en la vida cotidiana, valoramos cualitativamente. ¿Sí? Ahora, a veces construimos máquinas que deben hacer asignaciones de valor en forma precisa para que nos permitan tomar decisiones precisas respecto a los comportamientos que vamos a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, puedo desarrollar un termómetro para tener una indicación precisa del estado de mi organismo, ¿sí? Y en función de lo que indica el termómetro, bueno, va a ser la acción que voy a tomar y cuánto voy a valorar o no un determinado medicamento, por ejemplo, ¿sí? O en situaciones, digamos, más dramáticas, uno puede tener un sistema de armamento que, si tiene que identificar un blanco, separe los blancos de acuerdo a una cierta escala de valoración que ha sido previamente programada para no ataque blancos civiles, por decirlo de alguna manera, que se consideran más valiosos que los blancos no civiles, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, insisto, las valoraciones cuantitativas y cuantificables son excepcionales. Eh,
Las necesidades, yo he hablado de necesidades, he hablado de deseos que aparecen en nuestra conciencia en función de esas necesidades. Desde un punto de vista objetivo, son déficits biopsicosociales, ¿sí? Que dependen de cada especie de seres vivos. De hecho, dependen de cada organismo independiente, ¿sí? Como bien observa mi amigo Oscar Teixido Durán, ¿sí? En un artículo interesante que les recomiendo que publicó en el año 2021. O sea, ¿qué es un déficit? Un déficit es una modificación del estado de un sistema tal que lo aparta del equilibrio. ¿Mm? Cuando nosotros nos apartamos violentamente del equilibrio, nuestra vida corre riesgo, aparece un déficit y entonces tendemos a recuperar la homeostasis, o sea, el equilibrio. Entonces, eso requiere acciones de nuestra parte, ¿sí? Esas acciones, a su vez, van a estar guiadas por nuestras valorizaciones de lo que necesitamos para recuperar el estado de equilibrio. Si poseemos un modelo del sistema, entonces el déficit se puede cuantificar en términos de la variación de una o más variables dinámicas de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, en el caso de un organismo, ¿sí? Sabemos que si la temperatura no está dentro de un cierto rango para un ser humano, la vida de ese ser humano corre peligro. Lo mismo la presión arterial, ¿sí? Lo mismo el nivel de pH del estómago, y etcétera, etcétera, etcétera. Este, entonces, podemos por medio, si tenemos una representación adecuada, un modelo del sistema, saber cuáles son los parámetros críticos a observar para determinar los déficits y entonces valorar. Muchas veces no somos conscientes de ciertos déficits. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama plaquetopenia, ¿sí? Eso significa que tengo pocas plaquetas en sangre y que si me corto no coagulo adecuadamente. Sin embargo, yo no soy consciente de cuántas plaquetas tengo en cada momento, por lo cual me tengo que hacer análisis de sangre regularmente para ver cuál es el número de plaquetas y ver si entonces tengo que tomar alguna medida o no. Si el número de plaquetas es muy bajo, bueno, entonces voy a valorar ciertos medicamentos que permiten que el número de plaquetas se incremente. Ahora, como esos medicamentos afectan otras partes de mi organismo, en la medida que el número de plaquetas se mantenga en niveles aceptables, yo no voy a valorar mayormente esos medicamentos, ¿sí? Simplemente los voy a tratar de evitar, ¿sí? Porque sé que tienen consecuencias que pueden ser serias en otros aspectos. De un punto de vista ontológico, se puede pensar en las necesidades como en los deseos, ¿sí? Desde el punto de vista de propiedades disposicionales de los seres vivos, ¿sí? O de otros sistemas complejos que son capaces de interactuar con el entorno. O sea, yo tengo una necesidad o un deseo si tengo una disposición a actuar de determinada manera cuando se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, si tengo hambre, tengo una necesidad, entonces tengo la disposición de, si estoy enfrente de comida, ir y alimentarme. Si no hubiese comida, bueno, esa disposición no se va a manifestar, ¿sí? Entonces podemos entender necesidades y deseos como propiedades disposicionales, lo cual no quiere decir que los valores sean propiedades disposicionales, porque, insisto, los valores son las ficciones que le atribuimos al objeto valorado, ¿sí? O sea, al objeto que pertenece a las circunstancias que nos llevan a implementar en una acción esa disposición, ¿sí? Fíjense que en esto hay una diferencia con el sistema muy importante, con el sistema de Mario Bunge, que no es ficcionalista. Para Mario Bunge, los valores son propiedades relacionales de las cosas. Si yo valoro este mate que está aquí, ¿sí? Lo que Mario pensaba es que hay una relación, hay una propiedad relacional entre
mi ser y el mate, ¿sí? Y esa propiedad tiene una existencia objetiva como cualquier otra propiedad. Yo sostengo que no, yo valoro el mate porque proyecto sobre el mate una ficción que hace que en este momento particular, para paliar la sed, para poder hablar, digamos, sin que se me seque la garganta, yo tomo el mate con el permiso de ustedes, por supuesto, que espero que no se ofenda porque tomo mate. Eh, ahora, si digamos, de repente no tengo sed, ni tengo aspereza en la garganta, puede ser que no valore el mate y no tome el mate, ¿sí? Entonces la propiedad no puede aparecer y desaparecer así como si. Además, si cualquier propiedad relacional también es mesurable, cosa que no es el caso. O sea, el valor no es una propiedad relacional, en mi opinión, ¿sí? Bueno, dije hoy que hay distintos grados de necesidad o niveles, ¿sí? Lo cual nos permite establecer una jerarquía de necesidades. Vamos a diferenciar primarias y secundarias, ¿sí? Y vamos a definir los conceptos correspondientes en términos de déficit o deficiencia, es decir, lo que le falta eh, al organismo para lograr una supervivencia óptima, ¿sí? ¿Qué es una supervivencia óptima? Una supervivencia con la mayor esperanza de vida posible. Entonces voy a definir lo siguiente. Sea X un déficit biológico, psicológico o social, ¿sí? De un ser B en una circunstancia C. Entonces, llamamos X a una necesidad primaria de B en C si solo si y solo si cumplir con X es necesario para que B permanezca con vida en las condiciones C. ¿Sí? Entonces, si X nos permite permanecer con vida en una circunstancia en la cual la ausencia de X implicaría nuestra muerte, decimos que X es una necesidad primaria del organismo B. Luego, una necesidad secundaria de B bajo C va a ser si solo si la ocurrencia de X es necesaria para que B mantenga o recupere la salud bajo C. ¿Sí? Y una necesidad va a ser básica si y solo si X es una necesidad primaria o secundaria. Entonces, las necesidades básicas o los déficits básicos son aquellos que nos permiten mantener, uno, la vida, dos, la salud o recuperar la salud si es que la perdimos, ¿sí? Por salud entiendo un estado homeostático que permite desarrollar normalmente todas las funcionalidades del organismo. Entonces, los déficits o necesidades primarias y secundarias las voy a considerar como básicos. Sin eso, el organismo o muere o enferma. Por eso los considero básicos. Y dado que en general todos los seres de una misma especie tienen una constitución similar, por supuesto algunos son más robustos que otros, pero en general, digamos, comparten los mismos, en las mismas necesidades primarias y secundarias, ¿sí? A cualquier persona, la exposición al virus del COVID lo enfrenta a la posibilidad de enfermarse, ¿sí? Entonces, mantener la salud ante esas circunstancias va a ser una necesidad básica para la mayor parte de los seres humanos. Y de la misma manera, preservar en la existencia, digamos, hay un ítem X que nos permite perseverar en nuestra existencia, entonces lo vamos a considerar una necesidad también absolutamente básica, ¿sí? Puede ser una medicina,
puede ser la protección contra una inclemencia del tiempo extrema, puede ser cualquier otra cuestión que nos permita mantener la vida. Bien, entonces, dada esta clasificación de las necesidades y los déficits, podemos ahora introducir en correlación un sistema de valoración, ¿sí? Jerárquico. Le vamos a decir que una cosa X, o sea, una cosa X es una propiedad de una cosa o un proceso de una cosa. Le vamos a atribuir a X un valor primario en la circunstancia C si X contribuye a satisfacer al menos una necesidad primaria de cualquier ser humano en cualquier sociedad cuando se da la circunstancia C. Por ejemplo, un refugio antihuracán va a ser un valor primario para todas las personas que estén en la circunstancia de estar sometidos a los efectos del paso circunstancial de un huracán, ya que eso les va a permitir mantenerse vivos en una situación de extremo peligro, ¿sí? En el contexto de cualquier sociedad, ustedes pueden vivir en Irán, que es una sociedad teocrática, o pueden vivir en la Argentina, que es una sociedad semidemocrática, o pueden vivir en Suiza, que es una sociedad democrática, y en todos los casos, si hubiese un huracán, van a necesitar va a ser un valor primario el tener ese refugio. Un valor secundario en la circunstancia C va a ser si X contribuye a satisfacer al menos una de las necesidades secundarias de los seres humanos bajo esa circunstancia C en su sociedad particular, ¿sí? Fíjense que el valor secundario ahora ya depende de la sociedad particular, ¿sí? En la cual nos encontramos. No todas las sociedades pueden ofrecer las mismas características para satisfacer necesidades secundarias, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esa restricción. En el caso de un valor ya terciario, de tercer nivel, en la circunstancia C, de lo que decimos es que X contribuye a satisfacer al menos uno de los deseos legítimos, ¿sí?, de seres humanos en esa circunstancia. ¿Y qué es un deseo legítimo? Bueno, es un deseo surgido de necesidades fisiológicas o de aspiraciones justificadas racionalmente. Por ejemplo, yo puedo tener necesidad de morfina perdón, si tengo un dolor muy, muy grande, o puedo tener necesidad de metformina si tengo diabetes, ¿sí? Entonces esos deseos son legítimos porque surgen de necesidades fisiológicas que uno tiene o de aspiraciones justificadas racionalmente. Por ejemplo, yo puedo aspirar a una educación. ¿Por qué? Porque la educación me permite valorar mejor y valorar mejor me permite a su vez actuar de mejor manera, ¿sí? Entonces, la educación es un valor terciario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque satisface un deseo legítimo. O sea, yo no me voy a morir ni me voy a enfermar si tengo más o menos educación, pero sí mi desarrollo dentro de la sociedad va a ser muy diferente en un caso que en otro, ¿sí? Entonces, es un deseo legítimo el querer adquirir la mejor educación posible. Y finalmente tenemos los valores de cuarto tipo, cuaternarios, para los seres humanos en la circunstancia C, si básicamente esos valores son atribuidos a el objeto X en la medida que éste contribuye a satisfacer un capricho, un deseo circunstancial, una fantasía, etcétera, ¿sí? Un- lo cual no quiere decir que necesariamente sea algo superfluo, ¿sí? Este, pero puede ser una necesidad completamente prescindible, ¿sí? Qué sé yo, me puede gustar comer chocolate, pero en el fondo nada trascendente, nada importante
respecto a mi vida se va a modificar si yo como o no el chocolate, ¿sí? También puede ser un mero capricho. Quiero esta ropa porque todos mis colegas tienen la misma ropa, ¿sí? Ese sería el capricho de un imbécil, pero bueno, hay mucha gente que, digamos, mira a las otras personas y le gusta comportarse para sentirse parte de un grupo de la misma manera. Entonces tienen caprichos. O una fantasía, qué sé yo. Quiero, no sé, imaginarme que soy tal cosa y bueno, entonces me compro alguna estupidez para satisfacer esa fantasía. No quiero decir con esto que todos los valores de cuarto tipo sean para menospreciar, pero muchos de ellos lo son e incluso muchos de ellos son extremadamente dañinos, en particular aquellos que se basan en la imposición de modas que a veces pueden incluso llevar a actividades que sean contrarias a la salud, ¿no es cierto? Yo puedo valorar, por ejemplo, mucho la heroína, porque soy un adicto a la heroína y puedo vender mi casa, puedo hacer disparates para conseguir heroína. Ahora, eso no quiere decir que ese, ese digamos, el deseo que está paliando la heroína sea un deseo legítimo. De hecho, está destruyendo mi vida, ¿sí? Entonces está en contradicción con un valor primario. Si yo tuviese uso digamos, claro de mis capacidades, facultades mentales en un estado de desesperación, de abstinencia de droga, por ahí quizá mi reflexión sería, en vez de valorar la droga, voy a tratar de valorar, pese a lo que cuesta, un tratamiento que me saque de esta adicción, porque lo único que me hace es restringirme grados de libertad. Hay montones de cosas que no voy a poder hacer por mi adicción, ¿sí? Y bueno, vamos a llamar valor básico, de la misma manera que hicimos con los déficits, a los valores primarios o secundarios, ¿sí? Entonces los valores más importantes, los valores básicos, son los que nos ayudan a satisfacer necesidades primarias, o sea, mantenernos con vida, o a restablecer la salud cuando la perdemos y nos ayuda a tener una vida más plena en el sentido de lo menos plagada de enfermedades y problemas serios que podamos. Bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Eh, Ustedes saben que desde un punto de vista teológico, eh, el bien y el mal sirven para ordenar los actos, los estados y las cosas de acuerdo a la opinión de una deidad, ¿sí? Bueno, como nosotros no aceptamos deidades en nuestra ontología materialista, tenemos que tener una caracterización de bueno y malo adecuada. Entonces vamos a decir que un objeto X, que insisto, puede ser una cosa, un proceso o un estado, es bueno para un ser humano B en las circunstancias C si X tiene un valor primario, secundario o de orden superior para ese ser humano B. Mientras que vamos a decir que un objeto X es malo para un ser humano B en la circunstancia C si evita la realización de valores primarios, secundarios o de orden superior, ¿sí? Fíjense que estoy definiendo bueno respecto al ser humano B, ¿sí? Y malo respecto al ser humano B. Insisto, para un adicto a la cocaína es buena, ¿sí? Para digamos, para una persona que no es adicta y que tiene información respecto al efecto que la cocaína causa en el cerebro, bueno, la cocaína puede ser mala, ¿sí? Este, si es una persona que tiene, yo no sé, consumo responsable en determinadas circunstancias, podría llegar a ser bueno y en otras circunstancias podría ser malo. Entonces hay una dependencia del ser humano y de las circunstancias específicas de ese ser humano.
¿sí? No es lo mismo ser adicto al Paco porque uno está inmerso en un lugar de extrema pobreza y es un escape de la realidad cotidiana que una circunstancia en la cual, digamos, uno tiene sus necesidades primarias satisfechas, entonces, digamos, eh, tiene toda la justificación del mundo para considerar malo al Paco porque destruye su salud, ¿sí? Este, Bueno y malo definen clases, ¿eh? Entonces, bien y mal es la clase de todos los objetos considerados por un ser humano B en circunstancia C como buenos, y el mal es la clase de equivalencia de todos los objetos que un ser humano B considera malos en la circunstancia C. Fíjense que el bien y el mal no son cosas, son clases, por lo tanto son ficciones. No existe el bien y el mal. Lo que existen son cosas que son consideradas buenas o malas por seres humanos en determinadas circunstancias, bajo cierto estado en determinado momento. Entonces, no hay una lucha del bien contra el mal, no hay un eje del mal, ¿sí? A lo sumo podemos decir, hay seres humanos que se comportan de manera que producen valoraciones negativas en otros seres humanos en las circunstancias, en ciertas circunstancias, ¿sí? Pero no hay un mal y un bien absolutos como entidades, ¿sí? ¿Vieron las películas de horror donde hablan de el mal absoluto, está poseído por el mal, ¿sí? O una entidad maligna? ¿Qué sería una entidad maligna? Bueno, supongo que será una persona que hace, un agente intencional que eh, comete actividades que son evaluadas como malas por una gran cantidad de personas, ¿sí? Mucho más que eso no puedo extraer de esas películas de terror. En general es un género dentro del terror, que es un género que a mí me gusta mucho. En general las películas me decepcionan, pero no el género. este, Digamos, ese subgénero de la fuerza del bien contra el mal y las posesiones, que yo, excepto en la película de El Exorcista y alguna más, como la de El exorcismo de Emily Rose y alguna que otra más, en general no son mis favoritas, ¿no? Siempre prefiero otro tipo de películas de terror, que no caen en esas abstracciones, que a veces mientras la estoy viendo me parecen absurdas, entonces es como que no me puedo compenetrar adecuadamente en la película. Bueno, perdonen estas digresiones. Los valores de orden superior no son universales, claramente, porque cambian de acuerdo al contexto cultural, cambian de acuerdo a las circunstancias de las personas, etcétera. Por lo que algo bueno para alguien puede ser indiferente o incluso malo para otra persona, ¿sí? Pensemos las diferencias de la visión del mundo de una persona que vive en un régimen teocrático y que acepta este, que ese régimen está regido por la ley divina, y una persona que vive en un estado laico, por ejemplo. Las valoraciones van a ser opuestas en muchos casos. Y podemos verlo, por ejemplo, en los derechos y las obligaciones que hay en esos distintos sistemas sociales. En un caso vamos a tener, por ejemplo, un trato a la mujer basado en escrituras que fueron hechas hace 1300 años, que realmente son pavorosos para los estándares de un Estado laico que busca una cierta equidad y una justicia. Vamos a hablar, cuando hablemos de sociedad, del ideal de justicia para la conformación de una sociedad moderna. De forma similar, los valores primarios pueden cambiar si se determinan para otras especies o seres y en diferentes circunstancias, por lo cual van evolucionando con el tiempo, ¿sí? Lo que puede ser bueno para los seres humanos como valor primario puede no serlo para este, otras especies animales, para seres diferentes, ¿sí? Por eso la antropomorfización de los animales es un error. Tenemos que entender cuáles son las necesidades primarias y secundarias de los animales para poder
ayudar a que las satisfagan, ¿sí? Y no tratar de imponerles nuestras necesidades primarias y secundarias. De ahí la importancia de la biología para poder entender y poder obrar con conocimiento adecuado a fin de preservar nuestro ambiente, nuestro ecosistema. Entonces, nada es bueno o malo en sí mismo, es decir, independientemente de los sujetos evaluadores, ¿sí? Y de todas las circunstancias. Por eso esos entes de maldad que aparecen en las películas este, no existen, ¿sí? O sea, que son intrínsecamente malos. No hay nada que sea intrínsecamente malo, como no hay nada que sea intrínsecamente bueno, ¿sí? Por supuesto que un teólogo va a pensar que Dios es necesariamente bueno, lo cual por supuesto lo lleva al problema del mal y le hace inventar teodiceas para poder explicar el problema del mal, cosa que, en la cual fracasan sistemáticamente, ¿no? Si les interesa el tema, pueden ver en este mismo canal un video que tengo sobre la existencia de Dios. O pueden preguntarme más sobre temas de teodiceas y sobre teología en las clases de preguntas. Por ejemplo, no había nada bueno o malo en el universo antes que surgieran los primeros animales o seres con capacidad de valorar, ¿sí? Una explosión de supernova no es buena ni mala en sí misma. Obviamente, si ustedes están en un planeta que va a ser destruido por la explosión de supernova, van a estimar ese hecho como un hecho malo, en el sentido de que amenaza sus necesidades primarias, los va a volatilizar esencialmente. Pero si no hay seres humanos que valoren, si no hay animales que valoren, si no hay seres de alguna clase que valoren, entonces el hecho en sí mismo no es ni bueno ni malo. Entonces, si no hay necesidades, no hay valores, y nada resulta bueno o malo, ¿sí? Eso es a lo que aspiran, por ejemplo, los budistas. Los budistas razonan de la siguiente manera. Eh, el hombre sufre, no quiero sufrir. El sufrimiento está originado en la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la causa del sufrimiento. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? El deseo. ¿Por qué? Porque sufro cuando no puedo satisfacer una necesidad. Entonces, la forma de eliminar el sufrimiento es eliminar las necesidades. Entonces, si dejo de desear, voy a dejar de sufrir. Cuando logro dejar de sufrir, llego a un estado que es el nirvana, en el cual ya no hay necesidades. Eh, bueno, ese argumento, en mi opinión, tiene falencias, se pueden criticar, pero quizás este no es el lugar, ¿no? Entonces, según las necesidades que motivan las valoraciones, podemos diferenciar entre biovalores, que son los que están basados en las necesidades básicas, porque son valores necesarios para mantener la existencia biológica, y los psicovalores, que son los basados en las necesidades de grados superiores, que incluyen deseos, anhelos o incluso costumbre o adoctrinamientos, ¿sí? Podemos ser adoctrinados para desear ciertas cosas por medio de la propaganda, ¿sí? Y eso, digamos, esos psicovalores pueden ir en contra de algunos incluso biovalores, y ahí se producen conflictos poderosos. De hecho, la discrepancia entre biovalores y psicovalores ha sido a lo largo de la historia humana una fuente de conflicto interno para el individuo que valora y ha producido enorme cantidad de daño y de tragedia. O sea, por ejemplo, los psicovalores inculcados por ciertas religiones en contra de biovalores que se originan en pulsiones sexuales que surgen de necesidades del organismo que son innatas, genera un conflicto entre lo que nos dicen que tenemos que hacer y entre lo que sentimos que queremos hacer. Y eso genera toda una serie de problemas, de traumas, e incluso puede llevar a enfermedades
mentales, ¿no es cierto? Puede llevar a depresión, puede llevar incluso a casos de psicosis o hasta esquizofrenia. Entonces, es muy importante para evitar esa discrepancia entre psicovalores y biovalores el conocimiento. ¿Sí? Si conocemos adecuadamente, podemos armonizar los biovalores con los psicovalores, ¿sí? Sobre los cuales tenemos mucho más control que sobre los biovalores. ¿Sí? Y el conocimiento disipa el temor y disipa la ignorancia. Entonces nos ayuda a valorar en su justo sentido. No olvidemos la excelente máxima de la Rochefoucauld, que dice: pocas cosas desearíamos si realmente conociéramos lo que deseamos. ¿Sí? ¿Cuántos problemas nos podríamos haber liberado si realmente hubiésemos conocido aquello por lo que tanto luchamos, ¿no? Muchas veces. Fíjense, bueno, que insisto, la comida o cosas por el estilo no son valores, son artículos que valoramos. ¿Sí? La valoración es una operación mental, ¿sí? La hacemos con nuestro cerebro, por la cual proyectamos afuera de nosotros una especie de orden entre los acaeceres y las cosas del mundo que nos permite clasificar a los objetos entre los deseados o necesarios y los no deseados. Pero el valor en sí mismo es una ficción como la verdad, la, las matemáticas, etcétera. No me canso de insistir en esto. Y fíjense que podemos valorar cosas en extremo dañinas, porque nos podemos equivocar, ¿sí? Ya que es una función de nuestro cerebro opera con la información que tiene disponible. Y esa información puede ser errónea o puede ser incompleta. Entonces podemos valorar cosas como drogas, armas, actitudes autodestructivas por ignorancia, por condicionamiento, por modas, por manipulación. Somos manipulables y nos pueden manipular para que deseemos cosas que van en contra de nuestros biovalores. ¿Sí? Entonces, los juicios de valor que hacemos se pueden justificar o se pueden criticar en lugar de ser aceptados o rechazados dogmáticamente como nos proponen las religiones, cuando se basan en necesidades básicas o en deseos legítimos, ¿sí? Porque recuerden que los deseos legítimos son los que precisamente se pueden justificar en base a la razón y al conocimiento. En este caso, podemos demostrar que son verdaderos o falsos los juicios de valor en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, consideremos las siguientes proposiciones. 1. La libertad es buena porque nos facilita alcanzar nuestros objetivos. Bueno, eso, si eso es verdadero o falso, se puede evaluar a partir de un estudio sociológico de cómo se desempeñan en distintas sociedades individuos con distintos objetivos. O la honestidad es buena para promover la cooperación. ¿Sí? Ese es un juicio de valor que se puede investigar. Podemos investigar, digamos, una cooperativa y ver, digamos, qué pasa si hay individuos que son honestos e individuos que no son honestos y cómo funciona la cooperativa en un caso u otro, con los adecuados elementos de control de nuestros estudios. O sea, estos son estudios que se pueden hacer en ética aplicada. Estas afirmaciones se pueden justificar o se pueden criticar en el contexto de las ciencias sociales. ¿Sí? Los juicios de valor son siempre relativos, pero no necesariamente subjetivos, porque pueden objetivizarse perfectamente. O sea, yo puedo fijar una escala de valoración y decir,
esto es bueno respecto a esa escala de valoración, o esto es malo respecto a esa escala de valoración. Pero la escala en sí es objetiva y cualquiera la puede analizar y puede ver si lo que yo estoy diciendo es correcto o incorrecto respecto a esa escala de valorización, ¿sí? Entonces termino la clase de hoy, que básicamente lo que les he expuesto sin decirles es una teoría axiológica ficcionalista, ¿sí? Entonces, la axiología es la teoría de los valores y las valoraciones. Y la axiología que yo les he propuesto aquí es materialista, ya que considera la valoración consciente como un proceso cerebral parcialmente condicionado por las circunstancias sociales, así como por las necesidades biológicas y psicológicas de los individuos, ¿sí? Entonces, en esta axiología, el enunciado B es valioso debe traducirse más o menos de la siguiente forma. Hay al menos un individuo para el cual los objetos con la propiedad B satisfacen algunas necesidades o deseos. El valor en sí mismo es un artefacto conceptual como lo puede ser un número o un conjunto. Y las escalas de valoración, por lo tanto, la crean los seres humanos y se pueden cambiar. De hecho, hay que cambiarlas porque las sociedades evolucionan, las necesidades evolucionan y por lo tanto no podemos manejarnos hoy con escalas de valores que fueron creadas, por ejemplo, en Palestina en, hace 2000 años, ¿sí? Cuanto más sabemos, cuanto más conocemos de nuestras sociedades, cuanto más conocemos de nuestros organismos, cuanto más conocemos de nuestras relaciones con el medio, cuanto más conocemos el medio, mejor valoramos. Con esto los dejo y en la próxima ya atacamos el concepto de moral, ¿sí? Vamos a hablar de moral. Bueno, les agradezco una vez más y me despido hasta la próxima.